pantalla. Compartir pantalla. Nos habíamos quedado con la idea de... Chan, chan, chan. Ahí. ¿Se ve? Sí, estábamos hablando de riesgo y vulnerabilidad social. Perfecto. Habíamos quedado acá en vulnerabilidad social. Gracias, Osvaldo. Le vamos a aclarar un poco más con una ampliación del concepto, si se quiere, en esto, ¿no? ¿Qué es vulnerabilidad social? ¿No? Según la autora, por lo menos. Vulnerabilidad social, estado de ciertos grupos de la sociedad, consecuencia de un proceso de acumulación de factores, es decir, no se le puede cargar a un gobierno de la época actual, es decir, de las democracias actuales, una cuestión vinculada con lo que sería la vulnerabilidad social a un solo gobierno. ¿Por qué? Porque es un proceso largo, es un proceso de desgaste continuo de, qué sé yo, sector servicios, sector salud, sector habitacional, tiene que haber una acumulación de cuestiones. Entonces, como no se le puede cargar a un solo Estado, porque, a ver, los que tenemos alguna cana ahí dando vueltas, lo sabemos, cada gobierno que llega a reemplazar al anterior, las cosas que salen bien son gracias a mí y las cosas que salen mal son culpa de lo que me dejó el otro. Entonces, cuando es culpa de lo que me dejó el otro de atrás, y este tipo de responsabilidades nunca se solucionan, ¿no? Porque, ¿y qué querés que haga con La Matanza, no? Tiene 2 millones de habitantes y 300.000 no tienen agua potable. Bueno, pero todos los gobiernos anteriores no hicieron nada. A ver, si yo no hago, tampoco es que me pueden cargar las tintas a mí solo, ya les di a 100.000 electricidad que no tenían. Entonces, como con estos factores de acumulación, factores socioeconómicos, tienen su necesario correlato en cuestiones ambientales. A ver, si alguno conoce la zona de Tigre o por ahí vive por ahí, sabrá que tenés Nordelta y a muy pocos metros pasás por la zona del Riacho que sale por ahí, por atrás del casino o por la zona del Parque de la Costa, y tenés todo un río de botellas. Botella, 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 botella plástica por todos lados. Entonces haces una convivencia de dos estilos que chocan socioeconómicamente, pero es la misma gestión de gobierno. Entonces, ¿quiénes van a pagar el costo en el caso de una inundación? ¿Los que vienen adentro de Nordelta? Y seguramente que no. Pero cuando suba un poquito el río, va a inundar a todos los que están en la zona aledaña, que van a pagar el costo y con creces, ¿no? También cuestiones nutricionales y psicosociales. No nutricionales solamente desde el punto de vista de quiénes pueden comer y quiénes no, que es una clave, sino también de qué hábitos de alimentación tenemos, ¿no? Es decir, por las cuestiones regionales, en cuanto a características geográficas, hay determinados productos, no sé, en algunos será el trigo, en otros será la carne, en otros, ¿no? Por la localización, en otros frutales, que hacen a la dieta de la Porque población. ves que son 24. ¿Cómo? Bueno, yo sigo. Perdón, fue sin querer, fue sin querer. Ah, qué bárbaro, ¿eh? No pueden parar de subir stories y te apretan cualquier cosa. Bueno, entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo que obviamente esto no es el doque, sino que es una foto de la India, ¿no? En la zona de las lavanderas de la India, que se acercan al Ganges, sin ir más lejos, a hacer el lavado de... ¿Estoy grabando ya? Sí. No, sí, no me acuerdo. Perdón, ¿alguien puede ver si estoy grabando? ¿Alguien tiene a mano? Para grabarle para los Sí, compañeros. está grabando. Sí, Profe, por eso estoy grabando. Qué bien, qué ando. Bien, decíamos, esta acumulación de personas en espacios reducidos, además con toda la contaminación que el Ganges ya tiene de por sí, más todo lo que le sumamos nosotros con las lociones jabonosas, etcétera, hace que sea una zona de alto riesgo. De alto riesgo. Imaginemos lo que hablábamos hoy con, no sé, con Alejandro, con Mayra, de la cuestión de una pandemia, ¿no? Acá, que tosa uno. Mamita querida, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con la cuestión socioeconómica, necesariamente. Vos querés decir, che, no, dejen de lavar ahí, vayan, ¿y de qué laburo? Es el laburo que hay, no hay otro. Entonces, vas contra las lógicas económicas que se heredan de años y años y años de gestión gubernamental. Esto da distintos niveles de debilidad social. ¿Cómo se manifiesta esto? Y tiene su repercusión directa en el plano de la intervención de tecnología para proteger a las sociedades. Con esto voy a dar un ejemplo más tangible.
Por ejemplo, tsunami, sudeste asiático, 2004. Igual después lo vamos a ver el caso un poquito más detallado. En el tsunami del 2004, la gran mayoría de las empresas, perdón, de las instituciones de gobierno sabían a más de una hora de previsión que estaba por tocar costa este tsunami, ¿no? Por ejemplo, yo soy el presidente de un país X, de Tailandia, y me enteré que hace un ratito se detonó un terremoto, maremoto, porque fue medio costero, que va a estar llegando a las costas de mi país en 1 hora y cuarto. ¿Qué puedo hacer yo como gobernante de ese lugar? Ejemplo, Barbie, ya que estás hoy habilitante de micrófono. No, Barbie, vos sos presidenta de Tailandia y te avisan que dentro de 1 hora y cuarto van a llegar a las costas aguas de 6 metros de altura, 8 metros de altura. Y vos tenés una capacidad de evacuación prácticamente nula. Tenés 4 helicópteros que a cuánta gente se pueden llevar. Y sobre las costas tenés viviendo a 1,5 millones de personas. ¿Qué sería viable o qué te parece lógico? Acá, obviamente, hablando rápidamente y mal y pronto, ¿qué te parecería lógico hacer si te sorprende esa noticia ahora? Borran todo. ¿Cómo? Cambió la voz Barbie. Cambió la voz Barbie. Y la verdad es hacer como una evacuación, pero no sé si las dimensiones, la capacidad que tenga para hacer semejante movimiento para tanta gente. Excelente, excelente. La lógica que se nos ocurre, ¿no? A priori es ver cómo sacar gente, ¿no? Claro, cómo evacuar. Claro. Ahora, Pero la capacidad nunca va a alcanzar, o el tiempo tampoco. Tayel, ¿estás ahí, Tayel? Sí, profe. Tayel, si yo te digo a vos que otra opción era no avisarle nada a la población, ¿te parece una opción viable no avisarle nada a la población? Y dependiendo si tengo sobrepoblación, sí. A ver, en ese caso tenés 1,5 palo de gente viviendo en la costa y en el mejor de los casos tenés capacidad de evacuación de, no sé, 150 personas, 200. ¿Lo avisás igual a la población? Y no, porque sería una matanza si tengo más de 200 personas para evacuar. Ahí tenés. Lo que se decidió en ese momento fue no avisar a la población. Y uno podría Porque si decir, no, dale, Tayel, dale. si no tenés la capacidad de evacuar a todos, tipo, queda muy de malo y de forro realmente, pero no podés seleccionar a vos sí, vos sí, vos no. Tipo, Esa es la cuestión a definir, ¿no? La tecnología, en este caso, ayudó, no con un satélite tailandés desde ya, pero un satélite lo detectó y avisó, che, se viene el agua, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esa información? Si yo aviso, ¿no? Clásica visión de pibe de secundaria, y usted lo respondió de una manera extraordinaria, obviamente, pero clásica visión de pibe de secundaria, yo si me llego a enterar que viene un tsunami, a mí me han llegado a decir, ¿no? Agarro una tabla de surf, me subo a la ola, y, la mierda que andás bien para subir. Y por otro lado hay gente que ha dicho, yo si me intereso en 1 hora, agarro el auto, salgo, me voy, meto en... A ver, si nosotros chocamos con el auto sin tener ningún apuro, ¿no? Y imagina cualquiera que ha salido en hora pico de Capital, un palo, un choque que haya en cualquier salida de Capital, te frena absolutamente el tránsito. Y estamos siendo todos apurados. Si yo informo a la población en Capital Federal, gente, viene un tsunami, tenemos 1 hora y cuarto para evacuar, ¿cuántos van a poder salir? y menos de la mitad. Mucho menos Nadie, también. no sale nadie. Chocan todos ahí en General Paz y se los come la vorágine. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para trabajar con ese nivel de ansiedad. Entonces lo que se El decidió fue pánico, decir... perdón, Exacto. el pánico que entraría también, desesperante, un poco como lo que sucede ahora, entramos también en pánico. Pero además estamos hablando de Capital Federal. Movete vos en Capital Federal con agilidad, ponle, tengo un pibe en una escuela, la nena en taekwondo, mi mujer en cosas, bueno, ponle mi mujer, pero en general, ¿no? Te tenés que pasar a buscar gente para después salir de ahí. Estás en el horno. Imaginemos esto en países del sudeste asiático con una complejidad de circulación mucho mayor, ¿no? Los gobiernos del momento lo que decidieron fue no avisar. No avisar. Más vale que la gente viva esta última hora y pico sin la tensión en la espalda del qué hacer. ¿Qué voy a estar 1 hora esperando que pegue la ola, viendo a mi hijo que va a morir así agarrado de los hombros? ¿Vas a morir 1 hora y cuarto? ¿O que llegue la ola y ya fue? ¿No? Que Entonces, llegue la ola. desde el punto de vista
humanitario, decidieron mejor que mueran todos. Además, otra, ponle que tenés 3 helicópteros que puedan sacar gente. Y yo veo que viene un helicóptero. Voy yo, a mi primo, aunque no estemos invitados, nos vamos a colgar de las hélices, pero de alguna manera ese helicóptero lo vamos a bajar. ¿No? ¿Se entiende? Es decir, ¿cómo haces para decir, no, bueno, hagan fila, vamos a poder llevar solamente a 200, 1, 2, 3, mierda, ¿no? ¿No? Imaginen un saqueo, ¿no? En el saqueo no lo podés controlar. Imagínate una cuestión de evacuación de vida. Bueno, entonces, esta cuestión de la debilidad social queda evidenciada en las gestiones de Estado. ¿Y por qué decimos que está vinculado con la economía? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, ¿por qué no se asustan, salvo Katrina y casos emblemáticos? A ver, huracanes y tornados en Estados Unidos hay todos los años, ¿no? Hay todos los años una temporada de huracanes. Y en esa temporada de huracanes, la población de la región está acostumbrada, está dentro de la normalidad que eso suceda. ¿Y qué hacen entonces? Tienen buenos sótanos, ¿no? Y llega la noticia, che, está viniendo un huracán, qué sé yo, métanse al sótano. La gente va, se mete al sótano y después lo ves que pasó el huracán, se llevó la casa y salen y todos, oh, qué bueno, ya pasó el huracán. Acá me llegan a llevar la casa, rompo todo. Lo agarro el huracán, lo cago a trompada. ¿Qué haces llevándote la casa? ¿No? Me cuesta un huevo. Bueno, ¿por qué no hacen tanto espamento cuando el huracán les lleva la casa en Estados Unidos? ¿No? Salen y ven que va todas las maderitas, oh, por lo menos ya pasó lo peor. No, lo peor era hacer la casa. Gente hay un montón. No, digo, ¿por qué la gente no se preocupa tanto en esa situación en Estados Unidos? ¿Qué factores Están está? respaldados. ¿Quién dijo están respaldados? Yo, El seguro. Bien, tienen un seguro excelente. Nosotros no tenemos el hábito de asegurar la casa. Nosotros aseguramos lo menos posible. Tenemos seguro de vida en el trabajo porque ahora es obligatorio. Tenemos seguro en el auto porque es obligatorio, si no te sacan el coche. Pero el resto de los seguros, mientras menos paguemos, mejor. Entonces no tenemos el hábito de tener asegurada la vivienda. Hasta que, toco madera, ¿no? Te afanan, se te prende fuego, algo por el estilo, decís, puta madre, la tiene que haber asegurado. Obviamente, siempre es tarde. Pero en el sur de Estados Unidos, al saber que es muy propenso a este tipo de eventualidades naturales, de fenómenos naturales, pagan ese seguro. Ahora, yo soy Adrián Compañía de Seguro. ¿Qué voy a andar por la vida pagando? Sí, tomá, esto para tu casa, esto el seguro de vida, esto cosa. No. Como Osvaldo paga el seguro, Miguel paga el seguro, Bárbara paga el seguro, César, Tayel, Alejandro, Mayra, Fiorella, Federico, Cintia, Gonzalo, Fede, Matías, Lucas, Diego, y tenía ganas de nombrar el chon, perdón, pero los vi a todos ahí medio en fila. Como todos pagan los seguros, yo tengo todo ese ingreso y lo invierto en tecnología de previsión. Yo ahora tengo satélites trabajando para ver en qué momento va a llegar un tornado, cuándo se pronuncia, por qué zonas va a hacer el recorrido. Y además invierto en folletería. En las escuelas les aviso a los chicos cómo trabajar ante un tornado, qué hacer ante el pánico, si te agarran en la escuela, qué hacer, si te agarran en tu casa, qué hacer. Informo a la población. Invierto, yo como aseguradora, para que la gente esté informada. Este informarse de la gente lleva a que el día de mañana, cuando llegue el huracán, la cantidad de bajas sea prácticamente inexistente. Yo, como aseguradora, le sigo cobrando el seguro de vida y no le pagué a nadie, porque hice el trabajo previo, avisé. ¿Se entiende más o menos? En el sudeste asiático, que casi nadie paga seguro de vida y mucho menos seguro de vivienda, te enterás cuando llega la ola. ¿Se entiende? Porque no hay una empresa que esté trabajando atrás de esto porque nadie le está pagando para eso. En el mejor de los casos les avisaron, che, mira, acá tengo un satélite que está para ver huracanes, de pedo vi que una ola va para allá. Le avisaron, de onda, pero no había ninguna obligación económica de hacerla, ¿no? Entonces, obviamente el impacto sobre la sociedad es mucho, mucho más nocivo. ¿Vamos con eso más o menos? ¿La vulnerabilidad social a qué apunta? Y además como la situación económica, porque no es lo mismo un tornado, un huracán en Miami que en Haití, por ejemplo. O como pasó el año pasado en Puerto Rico también. ¿Quién está hablando? Perdón. Cintia. Cintia, perdón, te perdí de las fotitos. Sí, claro, no solo en Puerto Rico, ¿no? O en Haití, ¿no? Estos grandes terremotos, ¿no? Estos grandes fenómenos que aparecen y que tienen la incidencia que tienen por las condiciones socioeconómicas, como vos decís vos, que manejan. Los ingresos son menores, las habitaciones son precarias, ¿no? Los lugares de residencia son precarios, entonces el impacto es mucho mayor. El impacto es mucho mayor. Esto obviamente genera una cantidad de bajas altísima,
pero como tampoco son personas que hayan pagado ningún seguro ni por el estilo, queda como, qué cagada, pasó, ¿no? Y si alguno sobrevivió de esa familia, es probable que se instalen en el mismo lugar. Si pueden algunos que tengan algún tiempito, yo siempre sugiero este documental que para mí está re bien hecho, se llama Tabasco bajo el agua. Tabasco es una localidad de México, ¿no? Que está en la zona de lo que es el sur, casi cercano a Guatemala, ¿no? En la zona de Chiapas, y que tuvo una inundación extraordinaria por un montón de factores. Y en una van a ver, y bánquense el spoiler, que en un momento hubo un derrumbe, ¿no? Producido por la gran inundación, hubo un derrumbe y mató a 16 personas, solo ese derrumbe mató a 16 personas. Los parientes y todos que dijeron, qué macana lo que pasó, qué sé yo, ¿dónde van a vivir? Y acá, ¿dónde vamos a vivir? No hay otro lugar a donde ir. Es decir, nadie me está ofreciendo otra casa que yo. Todo está diciendo qué cagada que la gente se murió. Pero hasta ahí llegó el reclamo, ¿no? Entonces, las necesidades sociales e instalación en otros lugares a veces no se pueden satisfacer de otra manera. Chat. Es imposible que una situación así en un país como el nuestro termine bien. Sí, pero sí. Como el seguro de granizo, dice César, sí, tal cual. Después de que tuvo el gran granizo del 96, la de seguro de granizo se empezó a incorporar en los seguros automotores, en los que son de segunda línea. Antes no estaba, pero después de que dejó los abullones esos gigantes después del 96 en adelante, ahora se incluye en los del auto. ¿Qué no voy a spoilear, loco? Yo la vi, bánquensela. Si no, véanlo antes y y spoiléenmelo a mí. Bueno, de habilidad social. Bien, podemos decir entonces que un desastre es una situación detonada por un evento físico, algo que tiene que pasar en la naturaleza, que supera la capacidad material nuestra de sectores de la población para absorber, amortiguar o evitar los efectos del mismo. Absorber, amortiguar o evitar los efectos del mismo. A ver, fenómenos naturales no son sinónimos de la naturaleza contra el hombre. Fenómenos naturales se dan todos los días. Por ejemplo, las mareas. Las mareas tienen el momento de marea más alta durante la noche y marea más baja durante el pleasol, no al mediodía. ¿Eso lo tenemos claro o lo explico en dos patadas? ¿Por qué sigue moviendo el dedo, chavo, no? ¿Lo tenemos claro eso? ¿Lo del movimiento de las mareas? Explique. Gracias, y allá vamos. Sí, porfa. Las mareas se mueven por una pequeña fuerza gravitatoria, pequeña comparada con lo que es la Tierra y con lo que es el Sol, que es la fuerza gravitatoria que tiene la Luna. La Luna, al girar alrededor de la Tierra, en contrario de lo que es el margen solar, sobre la zona que está la Luna, las aguas tienden a elevarse, porque el factor gravitatorio que tiene la Luna tracciona para que eso se eleve. Entonces, cuando es de noche, las mareas tienden a subir, ¿no? Y esto incluso en algunos ríos de mucho caudal también pasa, y cuando la Luna está del otro lado de la Tierra, sube del otro lado. Ahora, para subir tiene que sacar agua de algún lado. ¿De dónde la saca? Del otro lado del planeta. Entonces se va para allá. Tenemos baja del agua de este lado y sube del lado de la Luna. La Luna gira de nuevo, esta cantidad de agua sube, de este lado baja. Hay una película que es media sonsa, pero a mí Jim Carrey me cae demasiado bien, que se llama Todopoderoso. En una parte, el chabón, para hacerse el romántico, le baja la luna, ¿no?, a Jennifer Aniston para que sea todo más romántico. Y al otro día ve inundaciones en Indochina, ¿no? Todo un quilombo, el sudeste asiático todo inundado, y tiene que ver con esto. El chabón acercó la luna, entonces al acercar la luna tuvo una atracción más fuerte, y esto hizo que las aguas crezcan más. A ver, esto de que los cultivos crecen más de noche, ¿no? Los cultivos tienen un gran enemigo que es la gravedad. Si quieren crecer, tienen a la gravedad de abajo que les va tirando ni en pedo, no vas a salir, ¿no? Te quedás acá porque esto tira para abajo. Entonces, a la noche, que está la fuerza gravitatoria contraria, que es la de la Luna, juega esa balanza, ¿no?, entre el poder de la planta de por sí y la Luna que facilita. Entonces los cultivos, las cosechas crecen mucho más, los cultivos crecen mucho más a la noche que de día. Y después tenés lo que te dicen las viejas, ¿no? El pelo crece más de noche. Bien, pero tienen razón las viejas. Bueno, seguimos avanzando. Bien. Por ello, un desastre natural irrumpe la actividad socioeconómica de una comunidad. Sería como un coronavirus. No, sí, es algo parecido. Irrumpe la actividad socioeconómica de una comunidad y produce daño, ya sea directo
o indirecto. Directo o indirecto en el mundo globalizado que tenemos es clave, porque los desastres naturales que ahora pasan en un país pueden afectar a la economía del globo en general. Por ejemplo, había productos del sur de Estados Unidos o que salían por el sur de Estados Unidos que cuando estuvo el momento de Katrina se encarecieron en el resto del mundo porque no estaban llegando. Entre ellos algunas vacunas que necesitábamos nosotros en Argentina. Y esto también tiene un efecto directo en el caso, no sé. Ahora, hay un efecto económico por, no sé, un desastre natural. En México, desbalancea la economía mexicana y tenemos lo que se conoció en la década del 90 como el efecto tequila, ¿no? Desbalanceó la economía mexicana y al caer ese marco económico, caen todos los que estamos ligados de alguna manera a eso, ¿no? Después pasó en Rusia al par de meses o al año, no me acuerdo, el efecto vodka, ¿no? De nuevo, a todo el mundo, por una cuestión que era regional, de un daño regional, se viralizó en cuanto a economía indirecta. ¿Es un daño? Y para nosotros sí, porque lo terminás pagando vos que vivís al otro lado del mundo. ¿Más o menos esta parte? Sí. Igual, Adrián, es un ejemplo, el coronavirus es un ejemplo de todo esto, porque en cierto punto nosotros estamos en una situación de vulnerabilidad social y creo que también eso tiene que ver con el tema de muchas medidas preventivas que se tomaron anticipando la situación, ya que somos un país vulnerable socialmente ante un montón de cosas. Sí. Entonces, como que vos dijiste coronavirus, pero sí tiene un montón que ver con todo lo que estás explicando, con respecto también a lo que pasó en China en un principio, que bueno, las bolsas cayeron en todo el mundo, o sea, es que es el mejor ejemplo que estamos viviendo ahora. Sí, definitivamente. Hilda Herzer no lo diría así, porque ella trata de limitar el factor humano a la consecuencia del impacto de la naturaleza directamente sobre el hombre, y no a las cuestiones que el hombre lleva por el mundo. En el coronavirus la diferencia sería que no es un factor de la naturaleza, sino que es el hombre el que traslada el virus para todos lados. Pero salvando ese detalle, el resto cierra. El resto cierra. Y ahora cuando veamos las características, vas a ver que cierra más todavía. Sí, coincido con vos. No sé quién habló porque no te vi en pantalla. Mayra. Mayra. Gracias, Mayra. Buen aporte, porque es una comparación que no queda fuera. ¿Por qué pagamos las consecuencias? Dice Aixa. No sé si ya lo contestamos o... Eso pasa más por vivir en un mundo globalizado. Sí, tal cual. Y ahora hay toda una visión de que es cuál es el mundo globalizado que viene, ¿no? El mundo globalizado que viene es, ustedes van a tener para hacer dulce de leche de estudios sobre el mundo globalizado que viene, porque mamita querida, es decir, lo que era viajar en avión, lo que es mover mercaderías de un lugar al otro, ¿no? El otro día un amigo decía, tengo un amigo que es medio paranoico y es un amigazo, pero es reparanoico, le llegó un producto de Mercado Libre. Ahora, el producto de Mercado Libre parecía que era un producto chino, y el chabón tenía miedo de reventar las burbujitas, ¿vieron? Boludez que hace todo uno cuando compra las cosas, reventar la burbujita porque venía con aire de China, y dice, che, ¿cuánto vive el virus? Y está envasado, que yo. Y es paranoia global, y esto empieza ahora a pesar en un mundo que ustedes van a tener que analizar. Yo, gracias a Dios, tuve que analizar la década del 60, que ya está bastante caduca. ¿Ustedes van a tener que analizar todo lo nuevo? Sí, gracias por hacerlo por nosotros y cuidarnos a los viejitos. Acá viene. Bien. Planificar la emergencia. Clave. Una vez que yo ya sé que hay una situación probable, tengo que dividir en dos partes el gran potencial de esto. ¿Cuál es la amenaza real? ¿Cuál es la amenaza real? ¿Y qué riesgos me implica esa amenaza? A ver, si hay una amenaza real, y acá voy a lo que decía Mayra, ¿hay una amenaza real hoy de coronavirus? Por hacer la comparación, que insisto, Herzer no la haría. Y la amenaza es real, existe, ¿no? Es potencial, está en la calle en todos lados. Ahora, el riesgo para mí, que tengo 40 y pico, ¿es el mismo que para una persona de 70 y pico? Sí, no es el mismo, no es el mismo. Pero, ¿es un riesgo al fin? Sí. ¿Qué vale la pena hacer en pos de esa amenaza entonces? A ver, ¿existe amenaza del dengue hoy en la zona? La mayoría calculo que somos de zona norte, ¿no? Zárate, Campana, Escobar, Benavides, aledaños. ¿Existe hoy posibilidad de que haya dengue en la zona?
Sí. Sí, pero muy poca. Ay, Bien. ¿Cuántos de ustedes se ponen off todo el día para evitar que eso suceda? Ay. Ella no. Bueno, no, está bien, porque después le agarra dengue. No, regarca. No, aguante el frío. aguante frío. Hasta marzo nos poníamos de repelente. No. Sí, hasta más, sí, había unos mosquitos que te pedían un pucho, unos mosquitos así. Ahora el del dengue es otra cuestión. Pero, ¿cuántos de nosotros lo usamos? Bueno, ¿por qué? Porque consideramos que es una amenaza cuyo riesgo potencial es tan bajo que nos permitimos subestimarlo. No quiere decir que por eso no nos va a pasar, ¿eh? No quiere decir que por eso no nos va a pasar, pero es tan baja la posibilidad que no es como que no le damos pelota. En el nivel en que la amenaza sea un potencial, el riesgo nosotros lo ponemos en valor y actuamos en consecuencia de eso. Hoy hablaba César, por ejemplo, del caso de Japón, ¿no? Del terremoto de Japón. Sí es cierto, ¿lo consideran un problema? Claro que lo consideran un problema. ¿Grave? Recontra grave. Entonces, ¿qué hacen ante esa amenaza? Trabajan sobre el riesgo, hacen construcciones para que sean edificios antisísmicos. Los cimientos no son iguales que las casas que hacemos nosotros acá. Tienen cimientos mucho más profundos, encofrados entre ellos, que permiten una resistencia que se mueve con una flexibilidad determinada. Entonces, al tener cimientos antisísmicos, están mucho más preparados y el riesgo es menor. La amenaza es la misma. No es que porque yo haga ese tipo de cimiento no va a haber más terremotos. El terremoto va a existir. Ahora, el riesgo ahora es menor. ¿Va a morir gente? Probablemente. Si te agarran en la calle, si te agarran manejando, si te agarras... El riesgo está, ¿no? Pero es mucho menor que antes de que yo haga esto. Es decir, hay que identificar las posibilidades de amenazas, y estoy leyendo textual, identificar las posibles amenazas y monitorearlas. Y monitorearlas. ¿Qué quiere decir? Tengo que tener un registro de probabilidad de que esa amenaza se concrete. Insisto con la palabra de probabilidad. Para eso tengo que tener equipos técnicos que se dediquen a eso. No es que yo pueda agarrar y decir, no sé, yo viví en Concepción del Uruguay como 5 años y todos los años había una inundación fuerte. Ahora yo no puedo quedarme como municipio y decir, che, este año me parece que la semana que viene va a haber, ¿sí? Sí, debería ser, porque viste, el año pasado fue más o menos para esta fecha. No me puedo quedar con eso. Tengo que tener un equipo técnico pago que se dedique al estudio de eso y que tenga que tomar en cuenta determinadas variables, qué sé yo, cuándo abren las represas de Brasil, cuándo sopla el viento del sudeste, cuándo, no sé, llueve en la zona, lluvias locales, es decir, varios factores que me permiten a mí tener una posibilidad de análisis de la amenaza para ver cuándo estamos realmente en riesgo. Y una vez que tengo eso, movilizar los recursos para disminuir el daño. Ya está. Vino la inundación, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que el daño sea el menor posible? Todo un tema, ¿no? Supone entonces equipos técnicos, sociales y políticos trabajando. Plata, 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 ¿sí? Y ponele, Mayra es intendenta de ese municipio. Si Mayra es la intendenta de ese municipio y tiene dos opciones, sabe que existe la posibilidad de que haya una inundación como siempre, o construir una plaza y en el medio poner una placa con su nombre. El costo es el mismo. La plaza va a quedar ahí para siempre. Si mete guita para prevenir la inundación, y la inundación nunca llegó, porque este año no hubo una inundación extraordinaria, ¿le conviene a Mayra políticamente hablando? Usualmente se hace lo que sirve políticamente. Hoy en Perdón, día Mayra. es así también. Que usualmente lo que se hace es lo que se ve políticamente, lo que se ve, es como por ejemplo en cualquier ciudad los ductos de desagüe. Nadie lo va a ver a esa obra, pero sí van a ver una costanera lujosa. El ejemplo está en Zárate, ¿entendés? Claro. Se siguen haciendo trabajos para poder hacer los desagües como corresponde, pero nunca se terminan y la costanera ya está lista hace años. O ampliar el Hermosa. metrobús para no tocar el subte. El También, subtrenmetrocleta. sí, todas las políticas visibles. Bien. Todas las políticas visibles. Ahora, si yo saco una estadística, si en vez de tener un equipo técnico me baso solamente en estadísticas, yo te puedo decir, en Campana, en los últimos 60 años, hubo 8 inundaciones importantes. 8 inundaciones importantes, ¿no? Con lo cual te estaría diciendo que cada 8 años más o menos vas a tener una inundación, si saco un promedio, ¿no? Vas a tener una inundación de pico, que vos necesitas tener los desagües acordes, como decía Mayra, tener, no sé,
terraplenes para construir rápidamente en el caso de que avance el agua, tengo que tener todo listo. Ahora yo tengo un gobierno de 4 años, no de 8 o 9 años, tengo un gobierno de 4 años y tengo la plata justa. ¿Qué hago? ¿Le saco plata un poco a la educación, un poco a la salud, un poco a la seguridad, todo, y construyo esos desagües y todo esto como plantea Mayra? ¿O me la juego a que no sea cosa que gaste plata en eso y los médicos me puteen porque les saqué guita, las escuelas me puteen por el mantenimiento? Es decir, cuando uno tiene que administrar la pobreza, ¿no? Porque no estamos administrando la riqueza, algo tiene que recortar. Algo tiene que recortar. Y normalmente el recorte, ¿dónde lo hacemos? En lo que es probable que no suceda, ¿no? El tema es que cuando sucede, muere gente. Pero en Pero el eso es medio... desde una perspectiva política, no una perspectiva Claro. social. Nada ¿Y más qué que es la eso. política? ¿Y qué es la política sino el arte de administrar lo No, social? puede ser muchas cosas y nada y sí, depende del político, No, bueno. claramente, ¿no? Es como, bueno, por eso, es Estoy muy hablando de... relativo. Bueno, pero también está el que dice, cuando te hablo de la sociedad, te hablo de los que le interesa la sociedad y no de ese que salió sin barbijo a la plaza. No, bueno, qué sé yo, no podemos diferenciar tonos. Vamos a generalizar, Mayra. Porque, mira, por ejemplo, Sí, se me ocurre a mí, ¿no? Qué sé yo, toda la zona de Cuyo, de Mendoza, de San Juan, que es sí, muy propensa a tener muchos, ¿cómo se llama? Aparte de sismos, tienen mucho granizo, sí, y ahí claro. lo que importa, más allá de lo que pueda llegar a causar el granizo en las casas y en otros lugares, ese es lo que importa, digamos, para lo que es viñedos. Cuidar los viñedos. Y exacto, desde ahí es una situación económica más que social, pero socialmente también influye, porque hay muchísima gente que vive en condiciones precarias, pero si se tuviese en cuenta solamente lo social, no sé si se tomarían políticas, digamos, antigranizo, como avisar, porque bueno, Ni a hay un sistema, palos. Los a eso aviones, es lo que los voy, aviones ¿entendés? antigranizo salen una fortuna. Los aviones Claro, eso antigranizo es lo salen que una voy. fortuna. Y se usan porque el mercado vitivinícola así lo Exacto, exige. exacto. Pero si fuese para salvar a personas porque tienen techo de chapa, pero que la paren de pechito a la piedra, ¿no? Ni en pedo le van a gastar guita en eso. No, te entiendo y coincido con vos. Ahora, no porque eso sea... A ver, con este tipo de cosas, y perdón el breve lapsus, se puede hacer dos cosas o quejarse de la política actual y decir que está todo corrompido, o meterse en política y bancarse el que te señalen con el dedo. Ejemplo, yo estuve en política durante varios años, y cuando me compré un auto estando en política, ahí lo tenés, ahí Garca se metió en política, y había estado 3 años y medio pagando la cuota, pero bueno, son Sí, cosas que sí. estás en política, sos corrupto. Y Sí, hasta que bueno, no no, sí, saquemos yo ese... también he tenido situaciones cercanas a la política, pero la realidad es eso, se pueden analizar situaciones desde lo políticamente correcto y, porque como decíamos, por ejemplo, un desagüe que es necesario en muchas zonas, no Sí, se toman en cuenta y sí se embellecen sectores como cambiar todas las baldosas de la plaza de la Plaza Italia, sí. innecesaria. ¿Entendés a lo que voy? Para vos que no vendés las Eso baldosas es. es necesario. Y bueno, claro, ahí está. Bueno, perdón, no me voy a meter con el camarada Cáfaro porque la verdad que no conozco la gestión de Zárate en profundidad. Cuando vuelva a la presencialidad, cerveza mediante, me lo comentará mejor, así Qué lindo. puedo opinar con certeza. Preguntale a Bernie. Igual ¡Oh! nada, Bernie tampoco es el mejor ejemplo, ¿no? Convengamos. Para nada, ninguno es el mejor ejemplo. Por eso, no Estaba es que esté en enojado contra de esperando Cámpano, afuera. pero estamos hablando de política, ¿no? Sociales y políticas. Hay un dicho que dice, salí de ahí, maravilla, ¿no? De cuando estaban quedando por la Maravilla Martínez. Salí de ahí, maravilla, ahí me voy. Bien, inundaciones en Tartagal como ejemplo de caso, como estudio de caso. Tartagal, en una región del norte-noreste de Salta, ha sido plano de atención en los últimos 20 años aproximadamente, 25, porque ha empezado a tener una serie de inundaciones de los más peculiares, porque hasta ese momento que empezaron las inundaciones grandes, Tartagal no solía inundarse, ¿no? Pero de golpe y porrazo empezamos a poner el foco ahí. ¿Por qué? Porque en realidad es una zona que no tiene ríos de gran caudal en la zona. El río que tiene ahí se llama río Tartagal, es un brazo que tiene un pequeño desprendimiento del Pilcomayo, ¿no? Una afección así media lateral. Es un río más bien chico, que tiene inundaciones muy pocas. ¿Cuántas veces hicieron el puente? ¿El puente de Tartagal? ¿O de qué está hablando César? Sí, pues siempre No. que hay una inundación pierden el puente.
Ahora casualmente iba a mostrar una foto del puente. Pobrecito, cobra ese puente. Además, cada vez que lo hacen un poco mejor. Y vos decís, le están poniendo ganas, pero no lo pueden sostener. Se lo lleva entero. Se lo lleva. El puente de Tartagal es un ejemplo, ¿no? De la magnitud. ¿Cuál es el problema? Cuando empiezan las inundaciones, que serían una cuestión de un fenómeno natural, inundaciones hay todos los años, aparece un segundo factor, que es la intervención del hombre, ahora sí, en la tala de bosques, en la zona, que ha hecho que lo que antes llovía y caía sobre el árbol, primeramente que el árbol amortiguaba su caída, ¿no? Cae en la hoja y el agua cae lentamente. Al talar los árboles, el agua da ¡pac! Directamente sobre la tierra en lo que se conoce como el fenómeno del lavado de la tierra, ¿no? Ya no es una gotita que cae de 2 metros, 5 metros, sino que viene desde allá arriba y le pega un guachazo y es un montón de gotas pegando al mismo tiempo, lavan la tierra. Esto produce aludes o talud de tierra, ¿no? Que son grandes riachos de barro que van caminando con una gran fuerza de arrastre, y esto van hacia la zona baja, es decir, hasta lo que otro era solamente el río de agua, ahora nos vamos a encontrar con barro directamente. Este talud de tierra, que arrastra la tierra, además tiene otro fenómeno, que es un caudal mucho mayor. ¿Por qué? Antes, cuando había árboles, caía la gota, caía en la tierra, y el árbol absorbía gran parte de esa humedad. Gran parte de esa humedad era absorbida por los árboles. Al sacar los árboles, no solo pasa el agua derecho, sino que nada lo absorbe. Entonces tenemos una gran cantidad de material que va directamente hacia el río, produciendo enormes inundaciones. No solo en la región, sino que llegan a tener efecto hasta las costas de Santa Fe. Hasta las costas de Santa Fe. Este problema tiene la gran complicación de lo interjurisdiccional. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de esas inundaciones? Si yo tengo que salir a buscar, se me inundó todo el campo, culpa de... Todos acá fuimos al secundario. Cuando es culpa de muchos, ¿a quién le ponen las amonestaciones? Cuando entra la directora porque no sabe quién rompió el vidrio en el aula, ¿no? ¿Quién rompió el vidrio? Quiero saber acá, me dicen quién rompió el vidrio, porque si no, amonestaciones para todos. ¿Nos pone amonestaciones a todos? No. Ni en pedo. Viene mi viejo y dice, mi hijo no rompió nada. Y no sabía quién es. Entonces no puede hacer eso. Acá está el mismo problema. ¿De quién es la culpa? ¿Del que